hay universidades, no hay ninguna pinche industria, tenemos que importar todo, güey, independízalos, ¿no? Entonces, bueno, Belice es el ejemplo más claro, pero si así lo vemos, América Latina se forjó desde este biopoder de que la corona dijo, güey, no gobernar tanto, o sea, tenemos que, ¿no? Que ir aligerando esto. ¿Por qué? Porque independientes siguen dependientes, pues. O sea, bajo el discurso de que ya son nación tal, lo que ganamos es que ya no les tenemos que pagar. Y entonces ahora por su cuenta, rásquense quien pueda, ¿no? Van a empezar a producir y pues, económicamente el mercado, las industrias, yo las tengo, entonces me lo van a dar y a mí ya no me va a costar tanto. Entonces las historias de las independencias, antes que leerla desde los caudillos, se tendría que leer desde la fórmula, como el plus de gobernar, podría ponerse, ¿no? Sobre todo que este no gobernar demasiado se ha disfrazado del paternalismo, ¿no? Y el paternalismo de una u otra manera tiene que ver con lo que tú hablabas la vez pasada, ¿no? De el papá que tiene 1000 pesos pero solo te da 5 pesos para que vayas con tu novia al cine. De una u otra manera este no gobernar demasiado tiene que ver también con el establecimiento de una cierta racionalidad de la práctica gubernamental. Esto tiene que ver con lo que se puede medir en relación al exceso o delimitación de lo que sería excesivo para un gobierno, ya sea una pérdida excesiva o un descontrol, una rebelión excesiva dentro de lo que se pretende dominar. Va a ser muy apresurado el salto, pero es precisamente esta articulación que parte del estado de policía, razón gubernamental y un cierto liberalismo económico basado en derecho mercantil, lo que da cuenta que se pueda pasar al neoliberalismo, pero no de la noche a la mañana. Si el salto entre siglo XVIII y siglo XIX viene dado por toda la introducción de los planteamientos kantianos y la afinación de los planteamientos sobre todo de Smith y de Keynes, de todos los grandes economistas, es después de la Segunda Guerra Mundial donde se establece una sofisticación de este arte de gobierno mediante esta manera tan singular que es el neoliberalismo. El neoliberalismo, a diferencia del liberalismo, establece una serie de normativas que de una u otra manera van encaminadas a purificar ese intento fallido de gobierno de las naciones. El neoliberalismo tiene que ver con el rescate en un primer momento del Estado alemán. Si ustedes recuerdan, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania queda devastada. Entonces, la mayoría de sus teóricos, sobre todo los que pertenecen a la escuela de Friburgo, empiezan a pensar cómo reestructurar este modelo, cómo dar cuenta de que repetir el liberalismo no los llevaría más que al acabose que fue la Segunda Guerra Mundial. Y entonces lo que hacen es leer muy bien el liberalismo, y leer muy bien a Marx, y leer muy bien todas esas escuelas sobre economía que se empezaban a gestar antes de la Segunda Guerra Mundial, para dar cuenta de algo muy radical. A partir del neoliberalismo ya no se va a trabajar ni con poblaciones, ni con individuos, es más, ni con el Estado. A partir del neoliberalismo se va a empezar a trabajar con empresas. El modelo empresarial que ahora está en su máximo esplendor surge precisamente con los neoliberales. Que es la parte de la sustentabilidad, de la gestión. Y que tiene que ver con una política de la vida ligada a la función de empresa. Es decir, ya ni siquiera eres Juan el obrero, ahora eres empresa, y te tendrás que administrar como empresa, porque si no te administras como empresa, entonces, dado que esto tiene todo un remanente de Bentham, no vas a entrar en la agenda de los intereses del arte de gobierno ni de la política de la vida que propone la noción de gobierno neoliberal. Esto es curioso, pero sería como uno de los sueños húmedos de Kant, porque no, en serio, porque Kant en la introducción de este texto de Por la Paz Perpetua plantea que el político práctico sea razonable en caso de conflicto con el teórico.
y no pretenda haber peligro alguno para el Estado en las opiniones de este, aventuradas al azar y manifestadas públicamente, ya que suele despreciar al teórico cuyas ideas vacías, según el político práctico, no colocan en peligro al Estado, que debe partir de principios empíricos, y a quien le está permitido echar los 11 bolos de una vez sin que aquel político de mundo le preste ninguna atención. Con esta cláusula salvatoria quiere el autor sentirse a cubierto expresamente y de la mejor manera de toda interpretación solapada. ¿Qué nos dice Kant acá? No nos dice nada, porque a fin de cuentas de lo que se trata es de crear una empresa que se lleve muy bien con los intereses del Estado. Ni el político práctico ni el político teórico nos interesan. Acá lo que nos interesa es la manera en que estos dos pueden funcionar para establecer esto que posterior a la Segunda Guerra Mundial se denomina empresa. La ONU es una gran empresa. ¿Y a qué va dirigida la ONU? Organización de las Naciones Unidas. ¿A qué va dirigida? ¿Alguien de ustedes lo sabe? ¿Qué es lo que se busca con la ONU? Se supone que es un organismo internacional de regulación que tiene que ver con una cierta regulación de la paz, que tiene que ver con una cierta regulación de esos países que se están muriendo de hambre. Pero lo que sustenta a la ONU son empresas enormes como son Coca-Cola, donativos de las empresas, ¿no? Exactamente. Unilever, es decir, hay todo un aparato empresarial que sustenta a la ONU como esa empresa que se tiene que hacer cargo ya no de salvar a los pobres de Oaxaca o de África, sino más bien controlarles el hambre. Controlar el hambre mediante estadísticas. Entonces, la función de la ONU como mecanismo empresarial es levantar datos que den cuenta de la miseria del mundo, pero que no precisamente tengan que ver con un cierto mecanismo de contraefecto de la pobreza en el mundo, de los conflictos bélicos, no, porque tanto la pobreza como los conflictos bélicos son elementos que permiten que este orden empresarial al que nos ha remitido el neoliberalismo siga funcionando. Es bastante crudo porque a fin de cuentas todos los riesgos, si en el liberalismo estaban calculados, en el neoliberalismo están hipercalculados. Entonces, por eso está bien calculado cuántos van a estudiar, cuántos no van a estudiar, cuántos se van a morir de cáncer, cuántos de diabetes, cuántos van a ser decapitados. Es decir, hay toda una elevación a la máxima potencia de lo que en un principio se planteaba como una división, una cuadriculación de las territorialidades en relación a poblaciones. Con lo que nos encontramos, a diferencia de poblaciones, ahora con el modelo del neoliberalismo, es con la sociedad civil. ¿Y cómo plantea Michel Foucault el asunto de la sociedad civil y la racionalidad liberal? Foucault nos dice de la sociedad civil: es un concepto de tecnología gubernamental, o mejor, es un correlato de una tecnología de gobierno cuya medida racional debe ajustarse jurídicamente a una economía entendida como proceso de producción e intercambio. La sociedad civil no está compuesta de la multiplicidad de sujetos que la habitan y de los otros que están allá. No. Tiene que ver con producción, intercambio, economía, tecnologías de gobierno. Es interesante porque aquí la cosa ya funciona por sí misma de manera automática, natural. Es un automatón, se naturaliza este asunto tecnológico. Entonces, si estamos metidos dentro de un orden neoliberal hipertecnificado, lo único que podemos decir es que si se puede hablar de una cierta sujeción, es a estos ciertos sesgos en el intercambio entre producción, entre racionalidad, entre economía y entre tecnología de gobierno. Es aquí donde se inscribe el surgimiento de estos saberes tecnológicos, como es el conductismo sobre todo. El conductismo surge con Watson, con Skinner, son creo que sus máximos representantes, y tiene que ver más que con una psicología, con una tecnología económica, porque precisamente lo que se presenta en los laboratorios no es la magnitud de los reforzadores ni la magnitud de los estímulos. Lo que se representa ahí más bien es la distribución de los pellets, la distribución de eso que podríamos pensarlo nosotros como la moneda. Ese intercambio monetario está bastante representado
en cómo uno le puede privar a un roedor o a una paloma de su pellet o de su botella de agua. Que imagínense, yo hoy estoy muy crudo, si no hubiera agua, palanquearía 1.000.000 de veces así como... Pero el asunto es, precisamente el neoliberalismo produce prácticas bien específicas, y esas prácticas bien específicas tienen que ver con la cotidianeidad. Es decir, si nosotros pensábamos que nuestra cotidianeidad pertenecía a nuestra privacidad, a nuestro secretito, no es cierto. A fin de cuentas, estas tecnologías gubernamentales están encargadas de sustraer el elemento del secreto de tu cotidianeidad, y a partir de esa sustracción del secreto de lo cotidiano, establecer sus maneras de elaboración de tecnologías que se reproducen. Por eso está tan en boga esto de los iPhone. Por eso cuando sacan un iPhone nuevo, hay millones de personas esperando que salga ese iPhone, porque eso tiene que ver con la sustracción de tu secreto. Vas a que te vendan la nueva manera de quitarte tu secreto. Eso es interesante. Lo cotidiano queda tachado, en tanto tú ya no eres Juan, ni Pedro, ni la población de Ecatepec, ni de Tlalpan. No, eres población, pura población reducida a empresa. ¿Y empresa qué es? Empresa es poder más o menos llevar a cabo un ordenamiento en la distribución de tu quincena, más o menos llevar a cabo la distribución del salario mínimo que te ganas por estar cargando bultos de cemento todo el día, más o menos la distribución que tú puedas hacer de tu quincena de profesor en la UNAM, en la UVM, donde ustedes quieran. Es decir, el estatuto de la cosa empieza a cobrar una relevancia fundamental, porque aquí podemos decir, funciona por sí misma, le pese a quien le pese, y nuestra sujeción a esos sesgos es la posibilidad de comprar libertad. Ante esto es precisamente ante lo que uno habla de biopolítica, para pensar esos agujeros que el mismo sistema podría mostrar, y que ahora, conforme van pasando los tiempos, es más difícil encontrarlos, porque las fisuras solo podrían aparecer desde esos poetas que aún insisten, o desde ese psicoanálisis que no se ha sometido a hacer una tecnología de intercambio de pellets, o hacia esos seminarios que todavía apuestan a una lectura de libro, a una escritura de cuaderno, que aparentemente parecería arcaico, pero que apela precisamente a una recapitulación de todo esto que no va para ningún lado más que a la multiplicación de androides empresariales. No sé si Javier tuviera algo que decir ya para terminar. Nos faltó abordar lo que tiene que ver con el homo economicus, el homo criminalis, para sumarlo a lo que tiene que ver con vigilar y castigar. Entonces yo creo que la siguiente sesión iniciaríamos con el homo económico, el homo criminalis, para dar cuenta cómo inclusive esto irreductible que es el crimen tiene un factor ahí de movilización ligado a la economía. El crimen y la locura es de lo poco que no ha sido capturado, como lo veíamos la vez pasada, por este monstruo neoliberalista, pero precisamente las tecnologías que poco a poco se van haciendo más sofisticadas van a dar cuenta de que sí es posible dar cuenta de la desaparición de la locura, de la poesía, del psicoanálisis. Les decía del psicoanálisis, que no es intercambio de pellets, sino del otro, del que te descoloca, de la fractura, desde Lacan. Pero bueno, esto es muy cansado. Yo creo que aparte de lo crudo, trabajar a Foucault durante casi 3 horas es bastante cansado, pero es interesantísimo, y este acontecimiento epistémico merece ser revisitado. Nos faltó revisar Friburgo y sus vínculos con la escuela de Frankfurt, cómo Friburgo no se preocupa por el fin de la historia, sino por la continuidad de la historia en tanto modelo neoliberal empresarial. Entonces, no sé si quisieras concluir. Pues no sé si tengan alguna duda o intervención para más o menos hacer como un intercambio. Sí, digo, es que sí, eso es como... Pues lo que sí logra Foucault es como perderte impresionante, porque, insisto, o sea, no escribe desde las continuidades. Empieza a echarles continuidades cada... O sea, en este mismo momento del tiempo había estos 10 discursos navegando al mí y se disputaban, y como todo este poder que se jugaba, entonces
sí es como muy complicado, pero pues también apelar a que si nosotros no lo hacemos, pues nadie lo va a hacer. Entonces, no sé si tengan algo que... Preguntas. Sí, o preguntas o alguna reflexión o contrapunto, un tomatazo así. La cara. O una mentada de madre. Por la alguna cuestión de la empresa y del iPhone. Claro, Lo del conductismo. Ahí yo pensaba en que esta pedagogía maquiavélica, biopolítica, que te enseña como a gobernarte en el sentido de que ya no le causes más peso al Estado y en el sentido de que defiendas estos valores de que te conviertas en cosa y como cosa te definas por ti mismo, ¿no? Ya el Estado ni siquiera se Claro, pero te enseña, y ahí sí la represión de Freud no para de gustarme, te enseña a nombrar las cosas. Es que por ahí Freud se va, ¿no? Ese Freud lingüista o proto-saussuriano ya está viendo como ese problema. O sea, la cosa en Freud, o sea, es como tan elegante y tan avanzada y tan sofisticada, ¿no? Y que solo Foucault y por Lacan llegan ahí. Es que Freud dice, güey, o sea, el socialismo, el marxismo, o sea, está genial, pero el problema es mucho más deprimente y mucho más profundo y fino, ¿no? Tiene que ver con que tu papá te dice, esto se llama libro. O sea, y entonces llega el niño y dice, Beatle, no, libro, ¿no? Y piénsenlo pidiendo la leche, así el biberón. ¿Cómo se dice? O sea, esa violencia que se ejerce, que es esta cadena de mando del Estado, ¿no? No, dígalo bien, si no, no le doy la leche. Entonces el niño ahí todo... O sea, Piaget describe muy bien cómo el niño va pensando entre todos los conceptos que tiene y va probando como si fuera una paloma en un laberinto de la UNAM, ¿no? Como picándole ahí como, rojo, papá, no sé qué. Y el otro, no, dígale. Y entonces el otro, ¿qué es lo que este güey quiere? O sea, como, ¿por qué no me da? Entonces, o sea, pero Piaget es como genial porque se logra como regresionar, dirían los anafreudianos, y se logra transferir desde ese nivel. O sea, ahí Piaget tiene un contacto con su imago infantil. Claro, como... Claro, porque logra, es el primero, y Foucault se lo va a criticar, que ese es el problema de la psicogenética, que logra comprender al niño por primera vez, entonces dice, pues ese es el problema, claro, ¿no? O que Piaget quizás no, pero los continuadores ya tienen el acervo suficiente para disciplinarlo bien. Entonces, este es el problema en Freud, desde cómo tenemos que nombrar de alguna forma las cosas, ¿no? Y que no podemos crear nuestras palabras para nombrar al mundo. Entonces, desde ahí está esta cuestión trunca, pero en Foucault esto como que se releva o como que toma más toxicidad, porque Foucault va a decir que no solo es este problema de Freud de que tengas que nombrar la forma en que el padre dice, sino que te enseñan a decir lo que estás pensando. O sea, tienes que nombrarte para afirmarte en el mundo. Ese es el problema que Foucault está viendo. ¿Por qué? Porque es esta idea, y por eso es que el Facebook es un triunfo, y el iPhone y tal, porque todos queremos contar ese secreto, pues. O sea, el secreto. Claro, no es que el secreto sea como de eso que todos queremos tener y que nos queremos guardar y que entonces lo quitó el dispositivo. No, al contrario, claro, estamos programados vía las escuelas, no innatamente ni nuestro sistema nervioso ni estos discursos ideológicos contemporáneos, sino programados por las escuelas y por los padres, esta cadena de mando, para nombrarnos, para decir, para confesar. Somos confesivos, o sea, no podemos, digamos, robarnos algo y que nadie lo sepa ya. Güey, le chingué al Oxxo una chela, cabrón, así como, este güey es una ver, ¿no? Esa que, claro, o no sé, me dieron un premio de no sé qué, puta, y Facebook, ay, me dieron mi premio de no sé qué, entonces,
Ay, güey, eres bien listo. Claro, claro. Ya me titulé y ahora sí voy a explotar chingón al dispositivo. Es decir, yo ahora sí me uno bien al dispositivo, ¿no? Así le pones con su toga y su birrete así. Así, ¿no? Bueno, esa estaría más chida, ¿no? Así que se pusiera, ahora sí me uno bien al ejército industrial de reserva marxista. Así como, ¿no? Esa estaría buena, ¿no? Pero lo peor es que ponen como su secreto, ¿no? Entonces, bueno, el tema acá es que no podamos soportar no decir lo que pensamos. Nietzsche tiene ahí una noción muy perdida y como bastante masticada, pero que dirá que el saber, el conocer, se va diluyendo en la medida que lo voy contando. Cuando voy diciendo lo que sé, se me va perdiendo. De entrada, porque le tengo que meter palabras a una cosa que es la cognición, que no son solo palabras, sino vivencias, y una densidad semiótica ahí, pero lo tengo que capturar con palabras, como que etiquetar, pues, ¿no? O sea, como rotular con unas palabras que son ajenas, que me las impuso mi padre y mi sociedad y que entonces no son mías. Entonces Nietzsche dice, güey, cállate, disfrútalo. O sea, como esa gran idea que dices, claro, entonces, ay, se me ocurrió esa, no, qué gran idea. Y entonces ya la vivo y ya la descargo como viviéndola o la desarrollo y hago un montón de cosas que no sea, güey, se me ocurre, ¿no? Ya tengo la idea y yo no sé. Entonces, finalmente, las escuelas biopolíticas, que son todas, nos enseñan a tener que decir todo el tiempo, estar diciendo, porque diciendo también vigilamos. ¿Sí? Ay, güey, ya viste que ese... Ay, no, es que eso no es así, porque yo vi que estaban allá abajo en la mañana y... O sea, una cuestión que sí la viste, pero no podrías no decir. O sea, ¿cuántas cosas de las que se dicen se podrían quedar calladas y no pasaría nada? Nada más que lo que sí pasa es que si las decimos, favorecemos o damos el material para que la vigilancia funcione mejor, pues, ¿no? Entonces, el problema no es nada más que nos enseñan a nombrar cosas nombradas, sino que te enseñan a tener que nombrarte para ser en el mundo. Claro, porque si no nombras, si no te confiesas, entonces no caes como en la agenda de lo que puede ser susceptible de gobierno. Entonces, si estoy diciendo que necesitamos nombrarnos, ya implícito les digo que necesitamos gobernarnos, ¿sí? O sea, eso es algo, ¿no? O sea, que un güey que le digo, no, pero sin gobierno y tú no te gobiernas, tú... Y dice, no, o sea, espérame, o sea, yo sí o sea, yo me quiero, o sea, porque el gobierno es necesario. Y empiezan a fundamentar, o más bien sin fundamentos, empiezan como a defenderse ahí freudianamente, ¿no? Las resistencias clínicas empiezan a salir ahí de, ¿y tú por qué crees en el gobierno? ¿Y por qué el presidente? Ah, no, es que, ¿y por qué cada 6 años? No, bueno, es que tiene que haber un presidencialismo, y empiezan ahí como a intentarlo salvar, pero finalmente pienso que esta cuestión, o sea, pensemos de nuestra cotidianidad, o sea, todas las cosas que tenemos que estar nombrando y diciendo todo el tiempo que no podrían ser dichas y no pasaría nada, ¿no? Y que justo si las decimos, por el contrario, damos como, ¿no? Como las condiciones como para ser más perseguidos. Entonces, bueno, pues el Facebook y eso, o sea, nadie quiere quedarse con el secreto que justo sería ese silencio chino, asiático, pues, o sea, esta filosofía del silencio o sea, de como que todo va pasando y como que te inscribes desde no afirmarte con la palabra. Pues, pero lo peligroso es que también en tu silencio el aparato es tan fino que también se hace cargo de tu silencio. No nada más es que en tu silencio opere una diferencia, no. Si algo opera el silencio en relación a este mecanismo neoliberal económico es que pues, quien calla otorga, a fin de cuentas. Y el silencio no se ve desde esa lógica en la que uno lo está pensando, ¿no? Una lógica de la explosión, sino que el silencio tiene que ver con otorgar y decir de una u otra manera, sí, asentir, decir. Claro. No, pero pienso como en un silencio, no en el sentido de como de no hablar, pues, ¿no? O sea, como callarte eso tuyo, que como que ni siquiera lo vas a poder nombrar porque ni sabes qué es, y nada más estás buscando como qué es. El silencio tiene que hablar desde otro lugar, el silencio, por eso existe la poesía, porque el silencio habla desde la poesía, porque el silencio nos puede hablar desde William Blake, porque el silencio nos puede hablar desde
desde Thomas, no sé, desde Papasquiaro, desde quien ustedes se imaginen de la poesía, ajá, desde Ginsberg, desde Kerouac, desde Burroughs, desde ahí el silencio opera y desde ahí sí opera una diferencia, porque estás hablando un silencio de otro, tú te estás callando para dejar que otro hable y que otro haga eco ahí donde tu silencio no es pura pasividad. Ahí donde yo convoco un poema de William Burroughs, estoy dando cuenta de que esa voz puede habitar este silencio. No es un silencio sin consecuencias, es antieconómico, es antineoliberal y creo que por ahí va la propuesta del silencio. No sería un silencio de que me valga madre, un silencio contemplativo de maestro budista, ¿no? No sería estar viendo cómo se desmorona el mundo y yo meditando en la montaña, ¿no? Porque así es bien padre estar ahí elevándose al samsara y al nirvana. No, el asunto sería dar cuenta de que el silencio está atascado de sonido, está atascado de otras voces que han habitado históricamente el mundo, que cuando murieron no murió ahí biológicamente, sino que hay algo de la palabra que sigue chingándonos y por eso hablamos de Nietzsche, y por eso hablamos de Freud y por eso estamos entusiasmados en hablar de Foucault, porque nuestro silencio es el que permite dar la pauta para que Foucault esté acá siendo trabajado. Ese es el silencio quizá. Claro, sí, o sea, no como de callarte la cuestión política, ¿no? Y justo ahí Foucault es como bien puntual, es como si vamos a hablar de ciencia, solo que sea como para develar sus pretensiones de poder, pero ya no para hacer la verdadera ciencia, ni el verdadero método, ni la verdadera comprobación, o sea, sino... Entonces sí, es como callémonos, o el silencio que pensaba es como el silencio de esos secretos que solo te pertenecen y que no puedes ni siquiera externar y que sí pueden ser descifrados por el otro vía tus gestos. Y aquel que tiene el tiempo para ver tus gestos es porque realmente quiere estar contigo, ¿no? Y entonces solo el merecedor de tu gesto, y entonces por el gesto es que pasaría este silencio, ¿no? que sería muy complicado de capturar, y solo si se captura es en el sentido de un cariño con afecto y no de dominación y de control. Y por otro lado, usemos la palabra y el grito y el estallido y la violencia simbólica, o sea, de la palabra, etcétera, pero para denunciar cuestiones políticas, o sea, no para decir qué es lo que más quiero yo, o como a todo mundo, pues, ¿no? Ya me Claro, ¿no? Entonces se lo pongo y el Facebook ahí todos intentando sacar ese secreto, que aparte, como diría Vygotsky, ese secreto es el deseo y se va desarrollando cognitivamente. Entonces tenemos luego gente con una miseria cognitiva que pues tampoco tiene tanto secreto, y entonces pues su secreto va con una cuadrícula Foucaultiana, entonces va nada más de pared a pared ahí, entonces por más que se quiere reinventar y se ve ahí como... pues ya nada más le puedes poner, pues cállate a la dox el sábado, carnal, ¿no? Así, porque sí, o sea, como que ese secreto es como, güey, pues le tienes que meter para que el secreto crezca, o sea, porque no es un secreto como que innato que se permanece y se queda ahí, o sea, es algo que se va creciendo y que justo la cosa es sacarlo de muchas formas que no sea nombrando como tal, así de esto soy yo, ¿no? Y esto quiero yo, ¿no? Y como siempre en una autorreferencialidad casi lumaniana ahí como lamentable, ¿no? Entonces, claro, entonces, bueno, pues no sé si tengan algo que agregar o comentar sobre estas ideas que surgieron hoy. Alguna mentada ahora sí tendría, claro, sí, tendría peso. Claro, sí, claro, sí, decía como... pues sí, digo, pasa... Sí. Claro, sí, pues, el silencio del secreto, ¿no? Que no es el secreto del silencio, sino que el silencio va creando el secreto, ¿no? Y entonces lo que pasa hoy es que no hay esos tiempos de silencio, no hay ritmo, y entonces pues todos, ¿no? Están como descargando por descargar todo y se ve, pues eso es como el problema de la primer clínica de Freud, que quería que descargar el sujeto nada más, ¿no? Y pues sí, pues terminaban como pues bien vacíos, pero o sea, como sin dar tampoco tiempo de que creciera como el deseo para hacer cosas como más elaboradas, ¿no? Entonces, bueno, pues
No sé, igual por mí ya estuvo. Ok, si nadie más toma la palabra, bueno, pues aquí lo dejamos. Nos vemos el siguiente sábado con Vigilar y Castigar. Vigilar y castigar el nacimiento de la prisión. Y vamos a trabajar el lomo económico y el lomo criminal para darle entrada. Bueno, pues